buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Medicina UAGRO y actualmente estamos cursando nuestro tercer semestre en la materia Introducción a la Práctica Clínica 2 y nos tocó hablar acerca del tema técnicas y maniobras de exploración de extremidades superiores, inferiores y columna vertebral. Somos el equipo 13 y estamos conformados por Jocelyn Sánchez Sánchez, Carlos Arturo Mejía Co, José Miguel Valencia Valencia y González Catalán Valeria, que soy yo. Bueno, pues nos dividimos los temas conforme a los integrantes del equipo y a mí me tocó la de las exploraciones físicas superiores y técnicas de exploración de anomalías y anomalías de las mismas. Los datos que se van a reportar en un expediente clínico van a ser 8 en general. Van a ser los hallazgos de la piel, la tonicidad muscular, o sea, la fuerza percibida, que esto ya sabemos que es algo eh, que nosotros vamos a percibir porque no hay una escala de medición como tal. Los miotomas, los dermatomas, los tipos de arcos de movimiento, la simetría y pulsos, los reflejos osteotendinosos y los hallazgos anormales en la piel, como pueden ser en tejido muscular, en tejido subcutáneo, en músculos, ligamentos, huesos y articulaciones. Para explorar el miembro superior tendremos que darnos cuenta de cómo está conformado y vamos a empezar por el sistema óseo del miembro superior, que va a comprender por clavícula, por escápula o omóplato, perdón, por el húmero, el radio, el cúbito, los 8 huesos del carpo, los huesos metacarpianos o metacarpos y falanges. También tenemos que darnos cuenta y saber cómo está conformado a nivel muscular. De la parte posterior vamos a tener al deltoides, que es la parte del hombro, el bíceps, el brachiorradial, los extensores de los dedos grandes y pequeños, el extensor de la muñeca, el separador del pulgar. Y de parte posterior tendremos al tríceps, al bíceps, al brachiorraquial, al flexor de la muñeca, al pronador, flexor lateral de la muñeca, flexor del dedo medio, del anular y tendón del palmar. También vamos a tener que saber cómo está irrigada la parte superior. Va a estar irrigada por la arteria. Ya brincamos a la arteria humeral profunda. Vamos a tener la arteria radial en la parte del antebrazo y la arteria cubital. Ya en la mano vamos a tener la arteria sagital, que es por los dedos, y el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Va a estar inervada por diferentes tipos de nervios. En el plexo superficial, cervical superficial, vamos a tener la parte del cuello. Por arriba de la axila, o sea, el techo de la axila, vamos a tener por el nervio axilar. La parte del bíceps por el nervio radial. El cutáneo medial del brazo va a ser la parte posterior del antebrazo y parte del brazo. Por el cutáneo medio del brazo vamos a tener un piso lateral de la axila. Por los dedos vamos a tener el cubital y el mediano. El radial va a inervar una parte del pulgar. Y del antebrazo posterior vamos a tener inervado por el músculo cutáneo. El examen del hombro se va a hacer con el paciente sentado en la camilla con los pies colgando. Para inspeccionar esto tenemos que tomar en cuenta la simetría, o sea, que los dos lados deben de ser iguales. Desarrollo de las masas musculares en ambos hombros, porque si una masa está desarrollada o otra está menos desarrollada, puede decir que el músculo está trabajando diferente o haya alguna anomalía. Y tenemos que palpar puntos de dolor o articulación acromioclavicular y glenohumeral, que más adelante vamos a ver.
Los movimientos, el de aducción debe ser una elevación activa entre el brazo rango normal de 180, o sea, de la posición anatómica hacia arriba debe ser un ángulo de 180. La aducción debe ser de 50, la flexión de 180 por igual que la aducción, la extensión de 50, la rotación interna como la externa, ambas tienen que ser de 90 grados. Y aquí tenemos una imagen de cómo se debe de ver, ya se ha explicado. El examen del codo se debe de palpar, se debe de apreciar una concavidad entre el olecranón y el epicóndilo lateral. Hay un espacio entre estos dos que se tiene que palpar. Cuando hay un derrame articular, se desaparece la concavidad, apareciéndose un abultamiento, o sea, el, el olecranón aumenta su tamaño y va a ser muy sensible y fluctuante. La flexión debe de ser de 145 grados, la extensión de 0 grados respecto a la vertical, o sea, si pasa más de 10 o menos de 10, dependiendo de cómo el ángulo que lo veas, se denomina hiperextensión y de tal manera la pronación y supinación tienen que ser de manera correcta. Los, Se debe de evaluar el rasgo de movilidad entre pacientes sentado con camilla en el brazo colgando al lado del cuerpo. La palpación de puntos dolorosos. Aquí podemos tener unas anomalías del codo. La epicondilitis externa o codo del tenista. Va a ser un dolor en la palpación del epicóndilo externo y la extensión de la muñeca con resistencia. O sea, el punto medio que hay en el epicóndilo externo y el olecranon del codo. La epicondilitis medial o codo del golfista o lanzador de béisbol va a haber un dolor al palpar esta parte afectada y al flexar la muñeca con resistencia. Y el bursitis es un dolor y un aumento fluctuante de volumen en la punta del olecranon, o sea, aparece como un cuernito ahí. Aquí tenemos el codo del tenista, el codo del golfista y el bursitis. El examen de la muñeca debe ser inspeccionada y palpable. La presencia de derrames se va a observar como un abultamiento en la cara dorsal de la muñeca. Debe de ser fluctuante y flexible. Unos de los síndromes del signo del carpo, del signo del túnel del carpo, pueden desencadenar sensaciones de hormigueo o de corriente eléctrica en el área correspondiente a la distribución del nervio mediano cuando se percute en la superficie palmar de la muñeca. Y el signo de Fallen se va a presentar cuando se flecta la muñeca por 30 segundos y se investiga si desencadena una parentesiasis. Los movimientos deben ser de 60-90, la extensión debe ser igual como la flexión de 60-90 y los movimientos laterales normales deben de ser de 20-30. El examen de la mano, las alteraciones que podemos encontrar en la mano pueden ser una contractura de Dupuytren, que puede ser la retracción de la fascia palmar, que produce una flexión fija de algunos dedos. Va a ser especialmente o específicamente en la lunar. Se observa con una frecuencia en personas diabéticas o con personas que hayan tomado grandes cantidades de alcohol. Los tofos pueden ser nódulos o van a ser nódulos ubicados cerca de las articulaciones y que se van a abrir, dejan un material de aspecto como si fuera una tiza. Se va a observar en pacientes con gota o artritis por cristales. La palpación debe ser, al examinar, debe tomar una circulación entre el dedo pulgar, el índice de una mano y con el sentido transversal hacer lo mismo con la otra mano. De esta manera, si existe un derrame articular, se va a producir un abombamiento en el sentido transversal y de esta manera igual, o sea, viceversa. Los movimientos deben de ser de flexión, con el puño cerrado y completo, y de extensión. Y las uñas
para concluir esto, la onicoliosis es la separación entre placas de un lecho unguial que se comienza en el extremo distal. Suele ser incompleto, o sea, puede ser la separación de media uña del dedo, pero siempre va a ser esta de manera eh, de un extremo distal hacia adentro, o sea, hacia el dedo. Las hipocráticas son el resultado de la acropaquía, que puede ser una enfermedad respiratoria o una enfermedad cardíaca. Una característica de estos pueden ser dedos de baqueta, que son los instrumentos para que tocar un tambor o una batería. La paranoquia o panadizo, perdón, es la inflamación del periniccio, o sea, es la inflamación que tenemos arriba de las uñas. Y la leuconiquia va a ser una mancha blanca por un traumatismo, o sea, puede ser por un golpe, se pueden dar también por falta de hierro y estas se van a perder conforme crezca la uña. Y ya fue toda mi parte. Aquí están los palillos de baqueta, la separación entre uña de externo a interno, la hinchazón que tenemos arriba de la uña y las manchas blancas. Hola, ahora hablaremos sobre la exploración física de los miembros inferiores, las técnicas de exploración y anomalías de las mismas. Como sabemos, los miembros inferiores sin ellos no podemos desplazarnos de un sitio a otro. Los miembros inferiores están por regiones, que es la región glútea, muslo, pierna, tobillo y pie. La siguiente. En el examen consta de lo siguiente, que es la inspección, los rasgos de movimiento, la palpación y los hematomas. Hablaremos sobre la exploración del miembro inferior, la que consta de los huesos del coxal, el fémur, la rodilla, pierna y tobillo. Siguiente. También hablaremos de los muslos como en el cual encontraremos en el glúteo, que es el glúteo mayor, el glúteo medio. También encontraremos en el muslo, que es el cuádriceps femoral, el vaso intermedio, el vasto medial, así como también encontramos en los músculos en la pierna, que es el tibial anterior, los músculos extensores largos de los dedos, y también en los músculos del pie, que es la región dorsal, el músculo aductor del dedo gordo, del dedo corto del gordo y el músculo aductor gordo. Siguiente. También los miembros inferiores está inervado por la vena cava inferior. Esto se sigue por la vena cava ilíaca común. Siguiente. Siguiente. Empezaremos con la exploración del miembro inferior, que es la exploración de los glúteos. Siguiente. Siguiente, por favor. La exploración de los glúteos es que el paciente se encuentra parado. En la inspección se debe de ver la forma y el tamaño de los glúteos. La palpación. En la palpación se muestra que hay un tumor en el glúteo. Los movimientos del glúteo es la adducción y elevación del rango de 50 grados. La acción es abduce y rota mediante el muslo. Es lo que el glúteo hace que el muslo tenga una adducción y rotación. La flexión es de 90 grados. Su rotación interna es de 90 grados y de externa de 90 grados. Siguiente. Siguiente. La palpación. La palpación se muestra una masa entre el glúteo medio y el glúteo mayor. Siguiente, por favor. Examen del músculo. La inspección y la palpación presenta un golpe color morado. En los movimientos del muslo es la rotación externa, es el movimiento que dirige la punta del pie hacia afuera, es lo que provoca, bueno, lo que tiene el muslo.
en su rotación externa. La extensión del muslo, el entrenamiento del quadríceps de la pierna, los movimientos laterales. Siguiente, por favor. El examen de la pierna. El examen de la pierna es sus movimientos de rotación. Siguiente, por favor. Los movimientos de la pierna es rotación interna de 90 grados, sus flexiones de 120 grados, su rotación interna es de 40. También tiene la adducción y la abducción. Ahora hablaremos de los pies y tobillo. Siguiente. Los pies y los tobillos tenemos que ver si existen las tumefacciones. En el paciente debe estar en cúbito supino, que pueden ser grurales en el caso de alguna edema o localización de tunositis, tanto en los bordes posteriores o mediales, que sería en el caso tibial posterior. Los movimientos del pie y del tobillo es flexión dorsal, flexión del pie hacia arriba, y la flexión plantar, flexión del pie hacia abajo. Siguiente. También existe la pronación, movimiento de la suela del pie hacia afuera, y la supinación, movimiento de la suela del pie hacia abajo. La aducción, existe movimiento de la zona anterior del pie hacia adentro, y la abducción, movimiento de la zona anterior del pie hacia afuera. Siguiente. Bueno, a mí me tocó hablar del examen físico de columna cervical. La siguiente, por favor. Bueno, comprendemos que todo examen físico consta de 4 pilares: la inspección, los rangos de movimiento, la palpación, las pruebas específicas y la realización de un examen neurológico. La siguiente, por favor. En la inspección buscamos el alineamiento, buscamos la pérdida o el mantenimiento de la lordosis cervical, posturas antiálgicas. Después buscamos la asimetría en la región escapular, cambios de coloración, aumentos de volumen, cicatrices antiguas, entre otros. La siguiente, por favor. Después tenemos los rangos de movimiento, en el cual tenemos que se evalúan en activos y pasivos. Estos nos sirven para documentar la rigidez o dolor ante el movimiento, ya que la columna cervical cuenta con una flexión de 50 grados, en la cual se efectúa con el paciente sentado, y la tomaremos para las pruebas de los músculos intrínsecos. Para empezar tenemos los flexores primarios, el esternocleidomastoideo, y después los flexores secundarios, escalenos y prevertebrales. Como siguiente tenemos, en la otra, porfa, en la que estaba. Tenemos otros movimientos que realiza la columna vertebral, la extensión, que sería de 60 grados, en la cual tenemos a los extensores primarios, la masa prevertebral extensora, que es el esplenio de la cabeza, es semiespinal de la nuca, músculos de la cabeza y trapecio. Y siguiente, extensores secundarios, diversos músculos intrínsecos del cuello. También tenemos la rotación, que es rotatorio primario, el esternocleidomastoideo, y rotatorios secundarios, músculos intrínsecos pequeños del cuello. Por último tenemos la lateralización, que esta es de 45 grados, y tenemos a los primarios, que son el escaleno, anterior, medio y posterior, y los secundarios, músculos intrínsecos pequeños del cuerpo. El siguiente, por favor. Como siguiente tenemos la palpación. En este debemos identificar procesos anatómicos como los procesos espinosos, en especial el de la C7, que es el más prominente. También tenemos que detectar puntos dolorosos y puntos gatillo o aumento de la masa o volumen. Siguiente.
Como siguiente tenemos las pruebas específicas. Para empezar tenemos el test de Spurling. Este test lo que busca es la compresión foraminal, extensión y lateralización de la cabeza hacia el lado afectado, compresión axial, y se considera positivo si el dolor es irradiado por el brazo ipsilateral. Después tenemos la siguiente, por favor. El test de Roget y Michelas, que busca la atracción de la raíz afectada mediante la lateralización de la cabeza hacia el contralateral, tracción del brazo ipsilateral hacia el posterior, y se considera positivo cuando la maniobra genera un dolor irradiado en la extremidad traccionada. Siguiente. Por último tenemos las mielopatías. Algunos de los signos mielopáticos son el signo de Lermit. Este test es para la compresión espinal y mielopática. Se considera positivo cuando la flexión de la columna cervical se reproduce una irradiación del dolor a la extremidad superior o a la extremidad inferior. Siguiente. Después tenemos el signo de Hoffman. Es un test sensible pero no específico de la mielopatía. Se realiza mediante el bloqueo de la falange media del dedo medio y la flexión-extensión de la falange distal del dedo medio. Se considera positivo si se reproduce una contracción interfalángica del pulgar ipsilateral. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar sobre la columna lumbar. Siguiente. ¿Qué es la columna lumbar? La columna lumbar es la parte baja de la espalda. Es la tercera región principal de la columna. La mayoría de la gente tiene 5 huesos o vértebras en la columna lumbar, a pesar de que es común tener 6. Cada vértebra se encuentra apilada sobre la otra y entre cada vértebra hay una especie de almohadón gelatinoso llamado disco intervertebral. Los discos ayudan a observar la presión, distribuir la tensión y evitar que las vértebras se raspen entre sí. Siguiente, por favor. Ligamentos, tendones. Las vértebras y los discos se mantienen unidos por grupos de ligamentos. Los ligamentos conectan los huesos entre sí, mientras que los tendones conectan los músculos al hueso. En la columna, los tendones conectan los músculos a las vértebras. Los ligamentos y los tendones ayudan a estabilizar la columna y proteger contra el movimiento excesivo en cualquier dirección. Siguiente, por favor. La exploración de la columna lumbar. En primera tenemos la inspección. Es con el paciente desnuda y bipedestación. Observaremos alineamiento de la apófisis espinosa, altura de las caderas, posturas antiálgicas, existencia en los distintos planos de alteraciones de la curvatura, cifosis e hiperlordosis, escoliosis, dismetría de los miembros inferiores, existencia de contusiones, heridas, hematomas, absceso, abrasiones, etc. La segunda tenemos la palpación. Se busca la existencia de alteraciones o deformidades, puntos dolorosos o contracturas musculares en apófisis espinosas, articulaciones sacroiliacas, coxis, planos musculares, partes blandas. Y en tercera tenemos la movilidad. En la columna lumbar se valora la amplitud de los movimientos en los distintos planos. Se deben explorar tanto la movilidad activa como la pasiva. Las limitaciones de la activa suelen tener causa exarticular, dolor muscular, contractura muscular o tendinosa, etc.
mientras que la de la pasiva suelen tener un origen articular. Siguiente, por favor. Tenemos también algunas maniobras, unas tests y algunas pruebas. Como test tenemos la test de shock. Trazar una línea imaginaria entre las espinas ilíacas posterosuperiores, marcando el punto medio de esta. A partir de ella, medir 10 centímetros en sentido craneal y marcar normalmente el trazo debería aumentar en 5 centímetros o más. Si no es así, se estaría en presencia de una rigidez lumbar. La segue. Paciente acostado, en decúbito dorsal, se levantan las extremidades comprometidas en extensión y se aprecia si se desencadena el dolor lumbociático. Como maniobra tenemos la de Gowers-Bragard, igual al signo la sague, pero se dorsiflecta el pie al elevar la extremidad, lo que aumenta el dolor lumbociático. La maniobra de Fagerstrand consiste en la maniobra de Bragard, añadiendo la flexión de la columna cervical para reproducir el dolor en el territorio del nervio ciático. Igual hay otras maniobras, como la maniobra de la saga invertida, la prueba de Goldwhite, prueba de Postaccini. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La prueba de pseudoflexión se coloca al paciente de rodillas encima de una camilla o silla. A continuación se le pide que flexione la columna dejando caer las manos debajo del plano de la camilla. En una comprensión radicular, la maniobra no provoca dolor. El simulador se detendrá al indicar un inicio de dolor. La maniobra de Neri se hace bajar lentamente la cabeza y región cervical hasta llegar al contacto de la barbilla con el tórax, o bien se provoca una flexión forzada de la cabeza y cuello con la mano. Y si aparece dolor o parestesias de distribución radicular, indica compresión de la raíz nerviosa. La maniobra de Neri reforzada. Si la anterior es negativa, se estira la extremidad inferior hasta la extensión total de la rodilla y posteriormente se realiza la maniobra de Neri. Provocará dolor en la extremidad, pero no se produce dolor lumbar. Maniobras vertebrales para el dolor lumbar. Solo valorables si las caderas y las acroiliacas están libres. La maniobra de Soto se coloca una mano sobre el esternón y la otra en la nuca del paciente y con esta se realiza una flexión de la cabeza sobre el tronco. Maniobra de Lewin. Paciente con los brazos cruzados sobre el tórax, sujetamos los tobillos, debe flexionar el raquis para sentarse en Lewin 1. Después le hacemos recuperar la posición inicial, Lewin 2. La aparición del dolor lumbar en cualquiera de las dos maniobras indica afectación lumbar. Caminar sobre los talones explora el tibial anterior y la extensión común de los dedos. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la dorsiflexión, elevación del primer dedo. Explora la extensión largo del primer dedo. Raíz L5, flexiona, plantar el del primer dedo, explora en flexión como común de los dedos. Reflejos osteotendinosos, se exploran los reflejos y correspondientes a las raíces lumbares, desde la L3 a la S1 en busca de pérdidas o asimetrías. Siguiente.
Por último, tenemos las anomalías de la columna lumbar. Las deformidades congénitas de la columna en general se identifican al momento del nacimiento. Muchas de ellas son anomalías óseas menores que no causan problemas y que solo se descubren a través de radiografías que se realizan por algún otro motivo. En raras ocasiones, las anomalías congénitas de la columna vertebral pueden ser progresivas y dar lugar a deformidades significativas de la columna vertebral. Pueden ser escoliosis, cifosis, tortícolis y lordosis y otros defectos en las vértebras. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo de nuestra parte.